Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de la PlayStation 2 y su impacto histórico. Una leyenda, una consola que marcó un antes y un después en nuestras vidas, la PlayStation 2. Esta máquina no fue solo una consola, fue una revolución. Con su diseño elegante y su potencia impresionante, capturó la imaginación de millones. Vendió más de 150 millones de unidades en todo el mundo. Una auténtica locura. Las filas para comprarla eran interminables y cada lanzamiento de un nuevo juego era un evento. Su impacto en la industria del videojuego es indiscutible. Antes de la PS2, los videojuegos eran vistos como simples pasatiempos. Después, se convirtieron en una forma de arte y entretenimiento masivo. Marcó un antes y un después en la forma en que jugamos y experimentamos las historias. Los gráficos, la jugabilidad y la narrativa alcanzaron nuevos niveles. Preparaos para un viaje al pasado, porque vamos a recordar por qué la PS2 sigue siendo la reina indiscutible. Desde sus juegos icónicos como Final Fantasy X y Grand Theft Auto San Andreas, hasta su capacidad de reproducir DVDs, la PS2 lo tenía todo. No solo redefinió lo que una consola podía hacer, sino que también unió a una generación de jugadores. La nostalgia que sentimos al recordar esos momentos es prueba de su legado duradero. Así que, chavales, abrochaos los cinturones y preparaos para un viaje nostálgico. Vamos a explorar cómo la PlayStation 2 cambió nuestras vidas y por qué sigue siendo una leyenda en el mundo de los videojuegos. El año 2000, menudo cambio de milenio con la PS2. Corría el año 2000. El mundo se preparaba para el nuevo milenio con incertidumbre y emoción. La gente celebraba en las calles, los fuegos artificiales iluminaban el cielo y había una sensación de esperanza y renovación en el aire. Y en medio de todo, Sony lanzó al mercado la PlayStation 2. La competencia era feroz, con otras consolas luchando por captar la atención de los jugadores. La Sega Dreamcast ya estaba en el mercado y la Xbox de Microsoft estaba a la vuelta de la esquina. Cada una prometía experiencias de juego únicas y revolucionarias, pero la PS2 tenía un as bajo la manga, la promesa de una potencia gráfica nunca vista y una compatibilidad con los juegos de su predecesora. Esto significaba que los jugadores podían seguir disfrutando de sus juegos favoritos de la PlayStation original, mientras exploraban nuevos títulos con gráficos mejorados. El resultado fue un éxito rotundo. Los jugadores se volcaron en masa para adquirir la nueva consola, y las tiendas no daban abasto para satisfacer la demanda. La PS2 se convirtió en la consola más vendida de la historia, superando todas las expectativas. Con más de 155 millones de unidades vendidas, dejó una marca imborrable en la industria de los videojuegos. Y no es para menos, la PS2 no solo ofrecía juegos increíbles, sino que también introdujo nuevas formas de entretenimiento, como la posibilidad de reproducir DVDs, lo que la convirtió en un centro de entretenimiento completo para el hogar. Fue una revolución que cambió para siempre la forma en que jugamos y disfrutamos de los medios. La bestia bajo el capó, más potente que el coche de tu padre. La PlayStation 2, o PS2, no solo era una consola de videojuegos, era una revolución tecnológica que dejó a todos boquiabiertos. La PS2 era una auténtica bestia para su época. Con su procesador, Emotion Engine, que funcionaba a 294 MHz, y su tarjeta gráfica, Graphics Synthesizer, la consola podía manejar gráficos 3D con una fluidez y detalle sin precedentes. Su procesador, Emotion Engine, y su tarjeta gráfica, Graphics Synthesizer, eran capaces de generar gráficos 3D increíbles. Los juegos cobraban vida con texturas detalladas y efectos visuales que antes solo podíamos soñar. Contaba con un lector de DVD-ROM, lo que permitía juegos con mayor capacidad de almacenamiento y mejor calidad de vídeo. Esto significaba mundos de juego más grandes, historias más complejas y cinemáticas de alta calidad. Además, era compatible con discos CD-ROM, por lo que podías seguir disfrutando de tu colección de juegos de PS1. Esta compatibilidad hacia atrás fue un gran punto de venta, permitiendo a los jugadores mantener su biblioteca de juegos anterior. Su arquitectura interna, aunque compleja, permitía a los desarrolladores crear juegos con un nivel de detalle nunca visto. Los desarrolladores tuvieron que aprender a aprovechar al máximo el hardware, pero los resultados fueron impresionantes. Texturas más realistas, efectos de iluminación espectaculares. Era una pasada.
Los juegos en la PS2 no solo se veían bien, sino que también ofrecían experiencias inmersivas que capturaban la imaginación de los jugadores. Títulos icónicos como Final Fantasy X y Metal Gear Solid 2 Inches mostraron de lo que era capaz la PS2, estableciendo nuevos estándares en la industria de los videojuegos. La PS2 no solo era una máquina poderosa, sino también un símbolo de innovación y creatividad. Con su diseño elegante y su mando ergonómico, se convirtió en un ícono cultural. La PS2 no solo cambió la forma en que jugábamos, sino también la forma en que pensábamos sobre los videojuegos. Fue una consola que definió una generación y dejó una huella imborrable en la historia de los videojuegos. A darle al mando. El DualShock 2, un clásico instantáneo. La PS2 también nos trajo una evolución del mando, el DualShock 2. Un diseño ergonómico, 2 sticks analógicos, vibración y botones sensibles a la presión, mejorando la experiencia de juego. El DualShock 2 se convirtió en un referente para la industria. Su diseño y funcionalidades se han mantenido prácticamente intactos en las siguientes generaciones de consolas. Era cómodo, intuitivo y permitía un control preciso en todo tipo de juegos, desde acción hasta deportes. Un auténtico acierto por parte de Sony. Un catálogo para fliparlo a lo grande, joyitas que marcaron época. Pero si algo hizo grande a la PS2, fue su catálogo de juegos. Auténticas obras maestras que aún hoy en día se recuerdan con nostalgia. ¿Quién no ha pasado horas jugando al Grand Theft Auto San Andreas? ¿O explorando el mundo de Shadow of the Colossus? Sin olvidar clásicos como Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Silent Hill 2 o Resident Evil 4. La variedad era enorme. Juegos de acción, aventuras, plataformas, RPG. Había para todos los gustos. La PS2 se convirtió en la plataforma perfecta para disfrutar de los mejores juegos de la época. Dejando huella. El legado imborrable de la PS2. La PS2 no fue solo una consola, fue un fenómeno social. Reunió a amigos y familiares alrededor de la televisión. Marcó a toda una generación de jugadores. Su éxito allanó el camino para las futuras consolas de Sony. La PS3 y la PS4 heredaron su legado de innovación y calidad. La PS2 demostró que los videojuegos podían ser mucho más que un simple entretenimiento. Podían ser obras de arte, experiencias cinematográficas y mundos virtuales llenos de posibilidades. La llama sigue viva. La influencia de la PS2 en el presente. Hoy en día, la PS2 sigue siendo recordada con cariño por millones de jugadores. Su influencia se puede ver en las consolas actuales. Muchos de los juegos que disfrutamos en PS4 y PS5 tienen sus raíces en la era dorada de la PS2. Incluso se han lanzado versiones remasterizadas de algunos de sus títulos más populares. La PS2 demostró que la pasión por los videojuegos no tiene límites. Y esa pasión sigue viva en cada nueva consola, en cada nuevo juego que disfrutamos. Un saludo a todos y hasta la próxima.